Sean todos bendecidos en esta hora. Hoy quiero compartir contigo unas claves sobre cómo enseñorearte del pecado o cómo vencer el pecado. Quiero comenzar leyendo Génesis 39 del 7 al 9, lo que nos dará esas claves. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A través de estos versos aprendemos dos técnicas, dos verdades para vencer el pecado. Primero debemos conocer lo que Dios dice en su palabra para poder alinearnos con la voluntad de Dios y evitar caer en pecado. La falta de lectura de la palabra nos lleva a pecar. Lo segundo es que tenemos que tener una conciencia clara de que cuando pecamos lo hacemos contra Dios. El diablo muchas veces nos dice: eso no es nada, no vas a hacerle daño a nadie. Pero lo cierto es que estás hiriendo el corazón de Dios, porque estás actuando en rebelión contra lo que Él ha establecido. Otro punto bien importante es que cada vez que pecamos salimos de la cobertura de Dios y entramos a lugares de oscuridad de donde es bien difícil escapar, porque el pecado tiene una atracción muy poderosa. El segundo ejemplo que voy a compartir contigo nos va a mostrar cuán poderosa es la atracción del pecado. Génesis 4 del 6 al 7 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le dice: el pecado te desea, pero tú tienes la autoridad y el poder para enseñorearte de él. ¡Wow! El pecado está agachado frente a la puerta. Es como si el pecado fuera una entidad viviente, una cosa de demonio o de entidad espeluznante que quiere de todos modos hacernos caer. Dios le está diciendo: su deseo es para ti. Porque es que esta cosa destructiva que domina a los hombres, que se levanta, tiene un deseo. Y el deseo es destruirnos. El deseo es acabar con nosotros. El deseo es hacernos pecar contra Dios, porque su deseo es herir a Dios y evitar que nosotros estemos con Él. Si viene ese deseo pecaminoso y automáticamente nosotros cerramos la puerta, estamos evitando que ese monstruo que se llama pecado tome control y entre a nuestras vidas como una serpiente venenosa para dañar nuestro corazón. En el caso de Caín, el pecado entró y tomó control y lo llevó a su deseo, que era matar a su hermano Abel. Sin embargo, Dios le había dicho: y tú te enseñorearás de él. Tú puedes controlarlo. Porque con cada tentación y con cada situación siempre hay una salida, dice la palabra. Pero está en nosotros decir: Señor, yo quiero la salida. Señor, yo quiero salir adelante, no quiero estancarme y caer preso del pecado. ¿Sabes? Aquí se presentan dos panoramas totalmente diferentes. En el caso de Caín, él se dio al pecado y mató a su hermano Abel. Pero en el caso de José la situación fue otra. Leamos y aprendamos cómo vamos a trabajar con el pecado. Génesis 39 del 10 al 12 nos dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Fíjate que el texto nos dice, primero, entró solo a la casa. Fue una falla no ir con otra persona, aunque yo me imagino que él no esperaba que ella estuviera esperándolo ahí, que no hubiese nadie en la casa. Pero Satanás estaba preparando el plan de una forma tal para que él cayera, que en ese momento no había nadie en la casa. Entonces ella dijo: ahora sí yo lo voy a dominar. El pecado dijo: ahora sí yo lo voy a controlar y me voy a enseñorear de él. Y entonces ella lo vació por la ropa, porque el pecado te agarra, no te quiere soltar, te quiere manipular, te quiere controlar, quiere evitar que tú salgas de sus garras. Y le insistía fuertemente a él. Pero este hombre decidió huir del pecado. Fíjate que el verso nos dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Yo me imagino que él estaba de momento aturdido cuando esta mujer trató de seducirlo de tal manera. Pero él huyó. Yo creo que es mejor que nosotros podamos decir: aquí huyó un hombre de Dios, que aquí cayó un hombre de Dios. Fíjate que el texto también destaca que él no le prestaba oído a lo que ella decía. El pecado entra por nuestros sentidos, pero cuando nosotros cerramos nuestros sentidos al pecado, no le damos oportunidad de que llegue al corazón. En lugar de cometer el pecado, él corrió y huyó. Él no dejó que el deseo del pecado lo alcanzara. Él no dejó que el deseo del pecado lo detuviera. En cambio, porque conocía la voluntad de Dios, él se enseñoreó del pecado. Dios dice en esta hora: tú sabes lo que es mi voluntad. Nosotros sabemos, y hay ayuda de parte de Dios para impedir que nosotros caigamos en pecado. No hay duda que el deseo del pecado es enseñorearse de nosotros. La carne se levanta contra nosotros, nuestra naturaleza humana se levanta. Y la Biblia bien nos dice que no cedamos a los deseos de la carne, sino que la venzamos por medio del Espíritu. Mira lo que nos dice la palabra en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos a vencer este monstruo maligno que se llama el pecado. Pero está en nosotros decidir si lo vamos a vencer o no. Está en nosotros clamarle a Dios y a su Espíritu Santo para nosotros vencer. Está en nosotros decirle: no, no voy a ceder. Es verdad que el pecado tiene una fuerza enorme. Es una fuerza tan grande que solamente Jesús la pudo destruir en la cruz del Calvario. Recuerda, el pecado se encuentra agachado frente a la puerta de tu corazón. Está tratando de entrar para tomar control de ti. Pero cuando el pecado levante su asquerosa cara para tratar de llevarte a la tentación, haz lo que hizo José. Corre y di: ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? ¿Cómo podría yo ofender a aquel que me creó? Sabes, hoy, mientras vives tu día, sé consciente del deseo que el pecado tiene sobre tu vida. Levántate firmemente y dile: tú no te enseñorearás de mí, porque el Espíritu Santo está a tu lado para darte la victoria. El texto que vamos a orar, meditar y memorizar en este día es Génesis, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo
y tú te enseñorearás de él. El texto complementario lo es Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Reflexionemos en esta hora. ¿Te encuentras en una situación donde te sientes tentado a caer? Número 2, ¿qué te ha dicho Dios hoy a través de estos versos? Y número 3, ¿qué acción tomarás para no ser víctima del pecado? Yo te invito en esta hora a que oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te presento a cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí, Señor. Nosotros todos, Señor, que luchamos contra las acechanzas del enemigo, que luchamos contra el pecado, contra ese animal salvaje que se levanta, Dios mío, como un predator, tratando de devorarnos, tratando de enseñorearse de nosotros. Señor, te clamamos para que tú nos des las estrategias de tu Espíritu, para que recordemos, Padre, que por tu Espíritu Santo nosotros podemos vencerlo, nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Caín decidió tomar la dirección errónea, pero nosotros queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cerrar nuestros oídos a la voz del pecado. Ayúdanos, Señor, a negarnos a obedecer los mandatos del pecado que van en contra de ti. Porque Satanás intencionalmente quiere herirte a ti por habernos creado a nosotros y por habernos dado el lugar que nos diste. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros estemos cuidados contigo, alineados contigo, que la palabra sea nuestro fuerte para declararla y para hablarla cuando nos sintamos tentados. Te pido, Señor, que en esta hora tú nos des la fuerza y la valentía para huir cuando tengamos que huir. Danos también, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto para escoger siempre una persona santificada con quien andar cuando estamos rodeados por pecado y tentados a pecar. Ayúdanos, Señor. Que tus estrategias estén en nuestro corazón y en nuestra mente. Que cuando venga ese poder asqueroso, la tentación y el pecado tratando de detenernos, nosotros recordemos las estrategias que tú nos has dado por el Espíritu y salgamos victoriosos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y será entonces hasta el viernes próximo en que estaré contigo en otro tiempo de reflexión.